docente e investigadora en la Universidad Nacional de José C. Paz. Mis temas de investigación son género, trabajo, salud, entre otros. Y bueno, hoy tenemos el agrado de presentar esta mesa de trabajo en este contexto interesante que nos invita, digamos, creo que es un honor estar acá en este contexto y sobre todo en momentos donde algunas cuestiones que parecían ser zanjadas en el ámbito democrático parecen nuevamente ser interpeladas. A 40 años de democracia me parece que es este el lugar adecuado en donde podemos poner en tensión nuevamente estas relaciones de poder que pareciera que a algunas personas les incomodan cuando son cuestionadas. Así que, bueno, dicho esto, voy a presentar en principio al titular de cátedra, el doctor Raúl Herrera, titular de Economía 1 y 2 en esta facultad, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas, director del Instituto de Investigación en Temas Económicos, doctor en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Buenos Aires, entre otros, pero bueno, decidimos acotar. La doctora María Gabriela Gamboa, licenciada en Economía, doctora en Economía, abogada, escribana, maestranda en Magíster en Economía y Gestión de la Salud, doctoranda en el doctorado de Ciencias Jurídicas de USUAL, especializada en Derecho y Economía en UBA, y su tema a desarrollar el día de hoy es la educación y la economía en la Argentina. A mi derecha, bueno, tengo al licenciado Denaro Julián, profesor de UBA, ONLAM y UM, en la Universidad de Morón, investigador de SIGEVA CONICET, autor de 6 libros, 2 en producción. Uno en impresión ya. Uno en impresión. Uno en impresión. Mirá, de que me lo pasó ahora, uno producción, uno en impresión, doctorando de Ciencias Económicas en la Universidad de La Matanza y se está por graduar también de psicólogo. Sus temas para el día de hoy son legislación laboral y reforma cultural durante la revolución justicialista de Perón del 46 al 55, reforma laboral y liberación económica y el neoliberalismo, la recomposición de la inclusión social y la movilidad social ascendente durante el kirchnerismo 2003-2015 y análisis post-kirchnerismo y reflexiones sobre el balotaje 2023. Más a mi derecha tengo al licenciado Javier Marcelo Yecta, licenciado en Economía, especialista en mercado de capitales, especializado en comercio exterior y en finanzas, docente de Economía de la cátedra del doctor Raúl Herrera, diplomando en Ciencias de Datos con Python y autor de publicaciones en capítulos de libros y otros medios. Bueno, dicho esto, le vamos a pasar la palabra a Julián, que es quien inaugura. Bueno, un poco. Dale. Avíseme. Yo te aviso. Cuanto más cervezas hay, más rápido me convencen de que pare de hablar. Bueno, me parece interesante abrir el tema llevando a la reflexión algunos de los dichos de los candidatos libertarios, ¿no? Hay una propaganda de Milei que dice que Argentina era potencia mundial a fines del siglo XIX. Bueno, y que ahora estamos de la mitad de tabla para abajo. Hago esta presentación, ¿no?, de este tema que me parece interesante para luego ir desprendiendo cosas. Porque, bueno, o sea, conecta, ¿no? Y eso es importante. Cuando Milei hace esta aseveración, en realidad él habla de PBI per cápita. ¿Saben lo que es PBI per cápita? Sería como PBI por habitante, es decir, lo que produce cada habitante del país si fuera que el PBI está dividido, ¿no? O sea, el PBI dividido por cantidad de habitantes. Fíjense una cosa, hoy más o menos, el PBI per cápita es $12.000. Es decir, que si el PBI, el producto que produce, el valor de la producción de riqueza de todo el país, dividido en todos los habitantes, ¿no?, si esa distribución fuese exactamente equitativa, cada uno de nosotros, 12.000, más $1.000 por mes tendría cada uno. O sea que
al dólar oficial, redondeando, 400.000 pesos cada uno. Es decir, una pareja tendría 800.000 pesos de ingreso, una pareja con 2 hijos tendría 1.600.000 pesos por mes todos los meses. Si ese PBI estuviese equitativamente distribuido. Pero claro, el tema es ¿cómo está distribuido ese PBI? ¿No? Es decir, si está equitativamente distribuido, perfectamente distribuido en todo por igual. O si el 10% más rico tiene todo y el 90% no rico no tiene casi nada, el cociente PBI dividido cantidad de habitantes da igual, ¿o no? No explica ese PBI per cápita cómo está distribuido. La situación era de una enorme postergación de derechos laborales y de la participación de la clase trabajadora en el producto. Por eso, y con respecto a lo de ahora, que Milei dice no sé si no lo sabe, yo creo que lo sabe, pero no sé, la verdad que no lo sé. Él dice, estamos de la mitad de tabla para abajo. Búsquenlo por internet, ¿no? Pongan PBI per cápita por países. En el PBI total, Argentina está más o menos en el puesto 27 ahora, más o menos por ahí, ¿sí? Llegó a estar en el puesto 20 en el final del gobierno de Cristina Fernández, que ahí fue cuando entramos al G20, ¿no? Después se produjo una destrucción muy severa durante el gobierno de Macri, que bajamos nominalmente de más de 600.000 millones de dólares a 450.000 millones de dólares, un 25%, ¿no? Impresionante. Y después ahora andamos cerca de los 600.000 millones de dólares nuevamente. Por eso 600.000 millones de dólares dividido 47 millones, da más o menos 11.000 y pico, yo lo redondeé en 12.000 dólares por persona. Bueno, si lo buscan ustedes en internet, les va a dar que Argentina está más o menos en el puesto 55, 56. Si hay 190 países en el mundo, redondeando 200, si estamos en el puesto 56, 57, es que estamos de la mitad para arriba, no de la mitad para abajo. Así que, bueno. Pero, bueno, dicho esto, entonces, ¿qué cuestiones me parecen relevantes, ya que estamos en la carrera de relaciones del trabajo y estamos compartiendo una mesa analizando este tipo de temas? Me parece importante recurrir a la revolución justicialista de Juan Domingo Perón de 1946 a 1955, que empieza antes, que empieza cuando en 1943 le dan, Perón pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. Secretaría de Trabajo y Previsión, en realidad era, antes de Secretaría era una dirección, después lo sube a la Secretaría, después se sube al Ministerio en 1946, Perón lo sube. Bueno, una cuestión, por si me olvido después, fue siempre Ministerio de Trabajo, no lo bajó de categoría ni la dictadura, ni Menem. El único que lo bajó de categoría, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Macri lo bajó. Bueno, y el día 1 de gobierno, Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández lo volvió a subir de categoría. Bueno, pero esto, que no es un dato menor, el tema de la categoría que tiene, incluye diferentes características que no pudieron ser destruidas, digo, sí, erosionadas, que ahora lo vamos a conversar un chiquitín, pero no pudieron ser destruidas en ningún momento, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la legislación peronista, para muchos anticuada, ¿no? Entre otras cosas, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, a ver, solamente estas dos cosas, ¿no? Uno trabaja de las 52 semanas que hay en el año, uno se va 2 semanas de vacaciones, con suerte, vamos suponiendo, está en la fiesta, bueno, si está todo bien, bueno. Y entonces labura 50. Sin la legislación peronista, ¿cuántas semanas cobra? 50. Y con la legislación peronista, 56. Porque te pagan las vacaciones, 52, más un mes más, ¿no es cierto? Bueno, esto me parece muy importante. Más, obviamente, considerar cuestiones que se estaban dando en todo el mundo, incluso cuando se habla del Día del Trabajador, que es en homenaje a los mártires de Chicago del 1 de mayo de 1886. Es decir, todas estas cuestiones son una cuestión coyuntural en el mundo de estados benefactores que se dio así luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Bueno, esto incluye jornada laboral limitada y se fueron dando cuestiones, entre otras los convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como paritarias, que significa
la mediación del Estado en las disputas. ¿Estás bien? Estoy bien, perdón. Estamos bien. Bueno, estamos, la cámara también. Entre las disputas de, obviamente, las patronales que quieren pagar menos y los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, bueno, cuando funcionan bien, ¿no? Que quieren subir los sueldos para mejorar la situación de los trabajadores, bueno, la mediación del Estado para elevar a rango de ley, a estatura de ley, los acuerdos que garanticen o intenten garantizar que los sueldos suban siempre por encima de los precios, de la inflación, ¿no es cierto? Algo que ha funcionado, en realidad, no hubo tantos años paritarias en la Argentina. Esto fue interrumpido en el año 55 con el derrocamiento de Perón, después del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que fue el atentado terrorista más grande que tuvo la historia de nuestro país. Las paritarias volvieron a existir cuando volvió a ser presidente Perón en 1973. Se vuelven a cortar en 1976 con la dictadura cívico-militar genocida, y recién volvieron en el 2003 con Néstor Kirchner, que el día 1 de su gobierno deroga la ley de flexibilización laboral y vuelve a poner la ley de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos en el medio lo que pasó con Macri, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay algunas cositas que ahora vamos a retomar. Avisar cuando me quede poquito, así no me... Estamos en eso. Siempre puedo decirme, una cerveza y yo paro. Bueno, y como es, bueno, entonces, hay una cuestión, ¿no? Que es que la estructura productiva de nuestro país no había sido destruida. Sí es cierto que hubo, digamos, el país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo que construyó Perón, no lo pudieron destruir en todo el recorrido que va desde 1955 hasta 1976. Sí tenemos ahí el primer momento en el cual se produce un corte y se comienza a destruir el entramado productivo, la legislación laboral y comienza a crearse desempleo estructural y pobreza estructural. En aquel momento, en 1976, prácticamente no había pobreza en la Argentina, prácticamente no había desempleo. Sí, es a partir de aquel momento, entonces, con la liberación de las importaciones, con la liberación del comercio exterior, el achicamiento del Estado. No sé si les suena todo esto que estoy diciendo, ¿no? El achicamiento del Estado, eliminación de los gastos superfluos. Yo digo, a veces yo propongo para algunos que no entienden bien, porque no es una persona sumamente formada, sumamente de categoría, Javier Milei, es mi opinión subjetiva, pido disculpas si disiento con alguno, pero mi opinión subjetiva, yo no soy sincero, no tengo que engañarlos, pienso eso, pero si quieren ver las propuestas de Milei mejor explicadas que por Milei, vean los discursos de José Alfredo Martínez de Oz de 1976. Ahí está explicado. La única diferencia es que Milei dice viva la libertad carajo y José Alfredo Martínez de Oz lo que dice es vamos a hacer una reforma profunda, liberación de importaciones, liberación de exportaciones, liberación de precios, ausencia de control de precios, achicamiento del Estado, eliminación de los gastos superfluos del Estado, quita de retenciones, quita de aranceles, liberación del dólar, bicicleta financiera por primera vez en la Argentina. ¿Se acuerdan cómo es la bicicleta financiera? ¿No? Que operó 3 veces en la historia de nuestro país, hasta ahora, por suerte, y ojalá que nunca más, con la dictadura, con el menemismo, con la convertibilidad específicamente, y con el gobierno de Macri, ¿no? Que entran los dólares, se cambian por pesos, eso se colocan en operaciones financieras de capitalización, alta tasa de interés, y eso se vuelve a cambiar con dólares libremente y con total libertad, que se puede fugar del país libremente con total libertad y sin ningún control, ¿no? Perdón, profesor. Es bueno considerar, a partir de lo que está exponiendo el profesor Denaro, que el señor Javier Milei hace una mezcla de la escuela austríaca explicada por el señor von Hayek y von Mises
con el señor Milton Friedman. Milton Friedman, como ustedes saben, es el, digamos, head de la Escuela de Chicago. Esto es el concepto económico bajo las explicaciones de la moneda. La moneda es el concepto central que explica muchas cosas, la inflación, la velocidad del dinero, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace es una mezcla entre la escuela austríaca y el concepto que finalmente ha expuesto el señor Milton Friedman en la Escuela de Chicago. Por eso es que hay algunas cosas que no se entienden muy bien, porque si von Hayek se levantara, créame que lo destruye. Por favor, gracias. Acá tengo, bueno, cartelito, birra, faltan 5 minutos. Bueno, así que voy entonces a resumir. Bueno, una cuestión que me parece interesante acotar también es para algunos que dicen no se crea trabajo, se destruyó. Bueno, ¿qué pasó con el desempleo? En el 76 prácticamente era del 3%. Después viene, bueno, la destrucción de la convertibilidad. Sin embargo, en el 91, cuando empieza la convertibilidad, así hago rapidito lo del kirchnerismo y ya está, y termino, y me pagan la cerveza. En el 91, a pesar de que se ha movido la fuerza laboral del sector industrial hacia el sector servicios, producto no de la robotización del mundo, como te explican los libros norteamericanos, producto que se destruyó la industria. Por eso la fuerza laboral se fue hacia el sector servicios. Entonces, que durante el periodo kirchnerista se derrobotizó el mundo, no, se generó trabajo. Se recompuso la industria. Bueno, en el 91, cuando empieza la convertibilidad, el modelo favorito de Milei, la tasa de desempleo era del 6 y pico %. Cuando termina la convertibilidad en el 2001, la tasa de desempleo era del 27%. ¿Sí? Bueno, por muchas razones, dentro de las cuales está la apertura total de la economía. Y el periodo kirchnerista, que me parece interesante remarcarlo, bueno, en realidad desde el gobierno Dualde, que sale de la convertibilidad, que empieza con los planes jefes y jefas de hogar, y se comienza una situación de inclusión social, ¿no? Que se potencia, claro está, cuando, como les dije, Néstor Kirchner deroga la ley de flexibilización laboral del gobierno de Menem, ¿no? Y comienza durante ese periodo kirchnerista, que vuelven las paritarias, ¿no? Comienza un periodo de recomposición de los ingresos. Tal es así que entre los convenios colectivos de trabajo, la ley de movilidad jubilatoria, la recuperación de los fondos provisionales que había privatizado Menem, bueno, la recuperación de muchas empresas que hoy son un orgullo, ¿no? YPF, cuando la recuperamos en 2012, valía más o menos, según los datos que estuve mirando actualizados, cerca de 30.000 millones de dólares. Hoy está por encima de los 400.000 millones de dólares, con toda la riqueza que tiene, Vaca Muerta, el gasoducto, que asegura un superávit energético para el año que viene. Bien, entonces, todo esto, ¿para qué? Importante, la masa salarial en el PBI. ¿Se acuerdan que habíamos empezado hablando del PBI per cápita? Bueno, la masa salarial en el PBI en el 2015 era del 52%. ¿Qué tal? Está bien, estamos hablando de un momento donde había 25% de pobreza, pero claro, 25% de pobreza cuando veníamos del 55%. Entonces no es que todo es igual. Hay que analizar, descomponer la historia en diferentes periodos para poder analizar qué pasó con la pobreza. Subió hasta el 55%, después bajó hasta el 25%, después con Macri volvió a subir hasta el 41%, ¿se entiende? Y bueno, después pasaron una serie de cuestiones muy complejas, entre otras el Fondo Monetario Internacional que nos trajo Macri, y bueno, un montón de cosas que, claro, sí, y una serie de cosas que, bueno, ojalá que se puedan resolver próximamente con superávit externo, que entre esas cosas está ayudando el gasoducto Néstor Kirchner. Pero bueno, Macri le pidió a Milei la estabilidad cambiaria y entonces conseguir la desaceleración de la inflación. Bueno, si no me callo, no me regalan la cerveza, así que... Nos dejó un montón para pensar, ¿no? Cifras. Yo no me anoté. Cuando cerremos voy a recuperar algunas cosas que anoté de las que dijo Julián, así las
sí, yo voy a hacer uso del PowerPoint. La idea que me dijeron de la organización era apagar estas luces, cosa de que todos veamos mejor lo que se va a proyectar. Sí. ¿Querés para acá? Y me voy a buscar la máquina. Yo te la paso. Ah, qué amable, Mariana, muchas gracias. Vale. Bueno, así que voy a empezar por los agradecimientos. Por supuesto, agradecer por el espacio a la facultad, a la carrera, a la cátedra, al profe Herrera por habernos reunido, a nuestra invitada, que tan amable también tomó el rol de moderadora. Y bueno, y en estos 40 años de democracia no puedo soslayar también la gratitud hacia la sociedad argentina, porque o sea, es la democracia la que nos posibilita, digamos, realizar este tipo de jornadas, discutir ideas, tener una facultad como la que tenemos, tener una carrera como la que tenemos, discutir las cosas que discutimos en las aulas. Yo en particular voy a traer uno de los temas, digamos, que hacen a la discusión de la economía y que es, digamos, bastante frecuente entre los estudiantes, entre los académicos también, voy a decir, porque mi exposición está, digamos, o sea, prácticamente basada en dos partes. Una más descriptiva de esto de que es este sector de la economía llamada economía del conocimiento, y una última parte de la agenda, digamos, más relacionada con específicamente el mercado del trabajo, y como para que nos hagamos algunas preguntas y tirar, digamos, algunos interrogantes. Okay. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la economía del conocimiento? Siempre y a través de la historia, en todo momento, algún sector de la economía siempre fue el más dinámico, el de mayor potencial, el de mayor crecimiento, el que más ayudó a levantar la economía, y eso, digamos, ya fue cambiando a lo largo de la historia económica. Hoy día, digamos, se lo conoce como economía del conocimiento. Hay un consenso, digamos, o sea, importante entre quienes analizamos, digamos, la economía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía del conocimiento? Bueno, de todas aquellas actividades que están, digamos, especialmente dedicadas a intensificar el conocimiento humano y aportar ese conocimiento humano, generando valor, y que ofrecen nuevos servicios, nuevos productos, y que además rápidamente se difunden a todas las ramas de la producción, en las fábricas, en el campo, en la educación, en el entretenimiento. Ejemplos: la biotecnología, con no sé, para enumerar algunos descubrimientos, digamos, de los más recientes y de los que probablemente la mayoría de acá los conozcan. Ayudar, digamos, con contribuciones al medio ambiente, fundamental, digamos, o sea, de los últimos descubrimientos de la biotecnología, del campo, todos los laburos que están haciendo los drones para pronosticar, predecir, ayudar, digamos, a la producción agrícola. Puse también como ejemplo a la fintech, porque también, digamos, o sea, son empresas del mundo financiero, pero que esencialmente tienen, digamos, un aporte de ideas.
de capital humano, de gente que se especializó en eso y produce, digamos, o sea, servicios para nuestro país y además para el mundo también, ¿no? La nanotecnología, con todos sus avances para la medicina, entonces, de todas estas actividades, hasta tal punto, digamos, hoy día las podemos claramente identificar como de las más dinámicas y las principalmente propulsoras, es que recientemente, o no tan recientemente, en las cuentas nacionales se les dedica un capítulo especial. Esto yo veo mucha gente que estudiante de la casa o que ya pasó, digamos, por la casa, por Economía 1, especialmente por Economía 2, en cuentas nacionales. Esto se agrupa dentro de lo que son los servicios basados en el conocimiento. Vamos a tomar estadísticas de ahí para dimensionar, digamos, la importancia, digamos, de este sector. Acá, cuando aparece nuevamente el tema de las tecnologías, surge una, no quiero decir vieja o antigua, me parece que es una palabra más correcta, una antigua pregunta. Siempre que irrumpe la tecnología, nunca falta quienes se pregunten, pero nos vamos a quedar sin laburo en la medida que irrumpa la tecnología. Pero están los que no, o estamos los que no. Digamos, los que pensamos, digamos, que en verdad la tecnología viene, digamos, a desarrollar nuevos puestos de trabajo, y en este caso, digamos, en especial la economía del conocimiento, del cual, por ejemplo, otro de los sectores sería el de la inteligencia artificial, tan mentada últimamente, y que nos retrae, digamos, a esta antigua pregunta. La verdad es que lo que estamos viendo y lo que hemos visto históricamente es que la tecnología mejora, digamos, los puestos de trabajo, el laburo de los que ya están laburando, crea más trabajo, y crea incluso trabajo de una calidad mayor, porque creo que ya estamos asistiendo, y con el desarrollo de estas tecnologías vamos a seguir asistiendo, digamos, a trabajos más creativos, en donde tareas más repetitivas se van a ir resolviendo con estos adelantos tecnológicos. Creo que eso, digamos, es una buena medida de qué es lo que podemos esperar de esto. Ahora, que como tema ya está instalado, que... Bueno, bueno, paso entonces directamente. Ok, gracias. O sea, porque una de las preguntas que les vine a proponer es que, existiendo políticas públicas que fomentan específicamente la economía del conocimiento, alentando el desarrollo, el crecimiento, bueno, ¿por qué existen esas políticas públicas? Porque, bueno, digamos, o sea, hay una expectativa de fortalecer y expandir este sector y que beneficie a toda la economía. ¿Cómo son las políticas públicas? Incentivos. Importante destacar es que tengamos en cuenta que estas políticas públicas relacionadas a la economía del conocimiento parecieran ser ya políticas de Estado, porque la batería de leyes, reglamentaciones, programas, etcétera, que hay sobre la economía del conocimiento ya han pasado por distintos congresos, con distintas composiciones políticas, incluso por gobiernos con distintas miradas políticas. Y el sector privado, digamos, o sea, que va acompañando fundamentalmente ya como para ayudar
a aquellas empresas a acceder a este tipo, digamos, de promociones. Ok. Paso a la parte también descriptiva en cuanto a qué tan grande está hoy día este sector que podemos esperar. Hay una parte relacionada claramente con el comercio exterior y con la generación o no de divisas. Esta línea azul, la que está por arriba, es la de exportaciones. Este año se prevén algo así como 8.000 millones de dólares de exportaciones de servicios de este estilo. E importaciones por casi 7.200 millones de dólares. O sea, una balanza positiva, y especialmente la línea azul crece más rápido. O sea que se va a hacer más positivo esto todavía. Respecto del empleo, es grande, hay mucha gente laburando en esto. Yo sé que todos, todas conocen o laburan en algo relacionado con esto. Esta es, digamos, una estadística desde cuando se empezaron a contabilizar. Acá no sé si se ve claramente, me parece que no, pero acá la primera barra es del año 96 y acá estamos en la proyección del año 2003, cada vez más empleos. Actualmente, empleos en forma asalariada 500.000 y se estiman otros 500.000 en otras formas de contratación, monotributistas, etc. O sea, estamos hablando de 1 millón de empleos directos. ¿Verdad? Ok, bueno, un dato, digamos, también descriptivo es, bueno, ¿qué pasa con el género? Hay muchas mujeres que ya están laburando en esto, hay muchos hombres que están laburando en esto, hay que discriminarlo, digamos, porque a su vez, dentro de la economía del conocimiento, tenemos distintos sectores. El sector, digamos, de los servicios empresariales, estilo abogados, contadores, contadoras, servicios jurídicos en general. Tenemos los típicos servicios de software, tenemos servicios audiovisuales y estos que había mencionado antes, biotecnología. Hay algunos que está bastante repartido, ¿no?, entre hombres y mujeres, y hay otros que son predominantemente de hombres, como el audiovisual, que me llamó la atención, pero bueno, es así, es una estadística, digamos, en base, digamos, a los datos de la encuesta de permanente de hogares. ¿Sí? Ahí, digamos, se caminan por recorte. Muy bien. Vimos datos cuantitativos. Mucha gente, cómo se reparten, pero además, ¿quiénes son esas personas? Nuestros familiares, nuestros amigos, ustedes mismos, ¿no? Son todos, digamos, ya gente de lo que se llama una alta calificación, ¿sí? O sea, gente que se preparó y trabaja, digamos, con cosas de una complejidad relativamente importante. Okay. Me pusieron en el rol, soy tremenda. Todo esto es muy... Bueno, me sigo. Las remuneraciones, creo que todos sabemos que las remuneraciones en este sector están muy por arriba de la media, ¿no? O sea, con cifras que van anualmente entre 20.000, 30.000 y 40.000 dólares anuales, muy por arriba de la media, y, o sea, hoy día ocupando una cantidad de 50.000 empresas. Irá en crecimiento, eso lo veremos, ¿tá? Pero hoy las cosas están así. Ok, esta sería, digamos, o sea, lo que me refería a la última parte de mi exposición, que quería que sea la más larga, pero típicamente lo que queda por el último termina siendo lo que menos tiempo te queda. Ok, algunos temas, digamos, o sea, que desprendemos de acá, de estos temas, y que yo, o sea, traigo de debates del aula. ¿Okay? El tema de la productividad laboral, ¿cómo puede ser que en estos sectores se pague tan bien respecto a otros sectores? No incluso se paga tan bien, sino, o sea, que hay
premios como bonos, premios anuales, stock option, o sea, los sueldos o los salarios o los honorarios son mucho más grandes. Entonces, o sea, lo que vemos en el aula es que uno de los factores, o tal vez uno de los factores principales es la productividad. Es un sector altamente productivo, el de la economía del conocimiento. Para referirme a un segundo tema para el debate, si es que da hoy o para cuando se dé, digamos. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con la reforma laboral, que hoy día es una realidad, digamos, o sea, la reforma laboral que está difundida en los medios como un lugar común. Eso es lo que va a haber, que prometen legislaciones, que prometen esto, aquello. Bueno, creo que si estamos en el lugar en donde tenemos que debatir ese tema, es en esta carrera. Porque en esta carrera se aunan, digamos, los conocimientos para dar un debate verdadero y profundo sobre este tema. Me refiero a que toca temas del derecho, de la economía y de la administración, ¿no? Temas bien de esta carrera. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque me parece que hay que abordarlo. Yo siento que muchos sectores estamos un poco como a la defensiva de esto. Y cuando nos mencionan este tema, enseguida ponemos un rótulo. No, porque si decís reforma laboral, sos tal o cual cosa. Bueno, yo creo que la sociedad necesita, digamos, las voces de los especialistas y de las especialistas sobre este tema. Porque si no, esto de la agenda, digamos, del sentido común, siempre está cargada de otras cosas y nunca de verdaderos, de verdaderos fundamentos. Y el último de los temas que quería proponer era cuál es y cuál va a ser el rol de las y los relacionistas del trabajo. Por estos tremendos cambios, digamos, que estamos viviendo. ¿Qué pasa, digamos, en esas empresas en donde las personas que laburan solo se conocen por medios digitales? Se conocen por haber estado reunidos en un Zoom, en un Meet, y después laburan desde su casa. O lo presencial es en un coworking. Entonces, esas empresas, por ejemplo, digamos, con el tan mentado, hay que retener talentos, que los que ya están laburando, ¿cómo hacen? ¿Qué rol cumplen, digamos, los profesionales especialistas en estas cuestiones? En eso, digamos, ya hay importantes transformaciones. Creo que acá, digamos, ya están dadas todas las condiciones para, digamos, ya también abordar estos temas. Creo que me queda una. Queda una que se dice esto. Ok. Es mi última diapositiva, perdón si me tomo un minuto más. Lo permito. Bueno, nada, ya desde el principio estamos en el marco de los 40 años de la democracia. La FACU, 35 años, la UBA, más de 100 años. Eso nos... a ustedes, bueno, a quienes sean estudiantes, a quienes ya sean profesionales, a los directivos, a nosotros, a las cátedras, a los profes, tenemos que dar el debate que corresponde también a estos tiempos. Nada mejor que la educación pública para eso. Por eso les agradezco mucho. Él habló de, creó el órgano rector que empezó a crear Perón el 27 de noviembre, se cumplen 80 años, se recuperó el Ministerio de Trabajo, recuperó la historia, y me
me acaba de regalar, un profesor de esta casa lo hizo y nos regaló tomos de esa recuperación que nos tenemos en la carrera. Vino la ministra de Trabajo y nos los trajo. Justo el 27 de noviembre, digo, 40 años, 35, de un órgano rector que hoy está en juego también el Estado, también se pone en juego hoy 80 años de ese órgano rector que creó Perón. El 27 de noviembre. Y las palabras de Perón, de gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros cuando antes solo podía ir el oligarca que podía pagar. Muy bien, totalmente. Ahora sí, ¿no pasa más? ¿Esto? ¿No? Ya estamos. Gracias. Bueno, ahora le toca a Gabriela, así que más o menos hemos cumplido. Sí. Bueno, muchas gracias Mariana por la convocatoria. Gracias a ustedes, perdón, gracias, antes que vos digas, gracias Gaby, primero a vos, Perdón, eternas. no me dirán ninguna gracia porque es lo que corresponde. Bueno, pero eternas, porque armaron una mesa, esto es un trabajo colectivo, es un trabajo interdisciplinario, han sido muy generosos, Gaby, yo te tengo realmente un agradecimiento eterno, perdón que voy a hacerlo a ella, pero sé lo que haya armado, y la verdad que, perdón, me tomo 2 minutos, esta es una jornada hermosa, donde ya se debatieron, hubo 16 mesas, esta es la 17, falta una más mañana, donde estamos debatiendo todos los temas del mundo del trabajo, los empezamos a debatir. Eso, cuando vos decías cuál era el rol de los profesionales de las relaciones del trabajo, empezar a debatir, ese es nuestro primer rol. Nosotros tenemos un plan de estudios, cuando vos decías la fecha, del 85. Y hay que reformarlo, hay que actualizar contenidos, la tecnología del conocimiento, la economía del conocimiento tiene que estar en estos nuevos contenidos, así que a mí me parece interesantísimo que vos lo traigas, la recuperación de la historia, y por supuesto voy a escuchar a Gabriela y a la mesa muy atentamente, porque aparte vinimos Nacho, que está ahí, que era la persona que querías que venga. Yo, si no estaba mi hijo postizo, no iba a empezar, pero sí, gracias. Es como un cierre de esta semana que fue hermosa, que nos trajo un montón de cosas. No sé quién participó de alguna mesa. ¿Participaron de alguna? ¿Y les gustó? ¿Vieron? Estuvo buenísima, nos trajeron a la mañana, nada, puedo contar un montón de historias, pero no vienen al caso, vamos a escucharla a Gabriela. Gracias, esta es la primer puntapié para empezar a debatir el plan de estudios, que lo necesitamos. Gracias, eternas. Yo agregaría algo. Dale. Potencialmente, uno pensaría que sería muy interesante que de esta carrera salga una propuesta de reforma laboral. Netamente. Y nos dicen que es una carrera, ayer lo dijeron en una mesa, nos dijeron, siempre se dice o se decía que la carrera de Relaciones del Trabajo no debatía, no hacía jornadas de investigación académicas. Esta jornada fue declarada de interés académico por el Consejo Directivo porque vieron la calidad de las mesas que tenían y fue declarada de interés académico, todos la votaran, así que estamos debatiendo, estamos haciendo academia, y de esta carrera tienen que salir un montón de propuestas, como dice el profesor Herrera. Para mí es un orgullo en este momento, de verdad, ser la directora de esta carrera. Así que gracias. Bueno, yo lo voy a repetir. Te quiero agradecer porque en este momento tan difícil en la República Argentina que estamos viviendo, tener una directora al frente de esta carrera que se está tomando el trabajo de hacer estas jornadas, que podamos participar todos, que estemos todos invitados, que tengamos el honor de que está uno de los creadores de esta carrera, el doctor Raúl Herrera. No lo hice por la edad, claro. No, con quien trabajo hace más de 30 y pico, no lo voy a decir, y que nos ha dado trabajo a todos hemos entrado acá, y que es la directora y el doctor nos han dado este lugar, nos permiten hablar con absoluta libertad de los temas que ha puesto de Naro, del tema de conocimiento y tecnología que ha puesto Javier. Es un lujo. ¿En dónde podemos hablar con tanta libertad que no sea en un ámbito académico, en nuestras relaciones del trabajo, en nuestra facultad, en nuestra UBA, ¿no? En donde, si no es acá, podemos plantear todo esto. Así que, mami, gracias a los dos, y como vos decís, eternas y también eternas.
Dicho esto, voy a contar algo muy simple, muy concreto, que todos sabemos, la relación entre la economía y la educación. Voy a hacer como hacen toda la gente de mi edad, que vamos a empezar con qué se entendía por economía, qué se entendía por educación y cómo se fue renovando todo esto. Bueno, cuando uno va a ¿qué quiere decir la palabra economía? Uno ve que dice, viene por supuesto de griego y de latín, y ve que hay un origen que es oikos y nomia. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Oikos era casa. ¿Pero qué casa? El hogar. Y en ese hogar, ¿quién estaba? La familia. Y nomia, ¿qué es? La ley, la norma. Era la norma que tenía la familia. ¿Y qué era lo primero que tenía como norma esa familia? Estoy hablando de la antigua Grecia, estoy hablando de la antigua Roma. ¿Qué era lo que buscaba esa familia? Que sus hijos tuvieran un camino. ¿Y el camino cuál era? Educare. Esto era el camino. Y ese camino de educare, ¿qué era? El sendero, la guía, que le daba la familia, ¿a quién? A su progenie, a sus hijos, para lograr ¿qué? La verdad, el conocimiento, el saber. Entonces uno dice, bueno, fantástico, esto era en la antigüedad. Bueno, pero murió ahí. No, nuestros inmigrantes trajeron, los españoles, los italianos, los alemanes, los holandeses, los portugueses, ese saber y esa búsqueda de ¿qué? Del trabajo, del conocimiento. ¿Y desde dónde? Desde una estructura familiar. Entonces, ¿qué se buscaba? Primero que ese inmigrante pudiera tener la posibilidad de ¿qué? De poder trabajar. ¿Para qué? Para darle sustento a la familia, alimentos. Y luego ¿qué? Si tenía progenie, ¿qué? Educación. Y entonces esa familia, dándote alimentos, dándote educación, ¿qué te daba? La guía. ¿Para qué? Para encontrar el conocimiento, que era una nueva posibilidad de ¿qué? De estudiar, de saber. Y con ello formar ¿qué? Nuevas familias. ¿Y cómo eran esas nuevas familias? Bueno, en nuestra época mi hijo el doctor, ¿no es cierto? Venían los inmigrantes y tenían parcelas de tierra, producían lo que podían, generalmente eran bienes agrícolas, y su deseo era que el hijo o la hija pudieran salir a flote con educación. ¿Y esa educación cómo se buscaba? Que fuera buena. ¿Y cuál era la educación buena en ese momento? La pública. Nuestra universidad, nuestra escolaridad primaria, secundaria, pública, que como bien sabe la doctora, consagra nuestra Constitución Nacional. La gratuidad de nuestra educación primaria y secundaria. ¿Y cómo? ¿De qué carácter? Pública. Entonces esos padres que venían sin nada, con esas tierras que venían a cultivar y que buscaban venderlo, ¿para qué? Para que su progenie pudiera estudiar y pudiera acceder, nada más y nada menos que al conocimiento, lo buscaba en la actividad pública, en la universidad pública, en la escuela pública, en la primaria pública, secundaria pública, en el terciario público, en la universidad pública. Dicho esto, cuando uno ve la lamentable historia económica argentina, la dolorosa historia económica, que con más de mis 60 años me doy el gusto de poder decir que he estudiado y he vivido y yo la lloro, ¿no? Porque me corre por la sangre decir cómo no estamos bien, ¿no? Y uno ve que todos esos chicos que quisieron estudiar y toda esa gente que vino con tantas esperanzas, pasado el tiempo, ve que esa alegría que tenían para que sus hijos pudieran estudiar y luego adquirir el conocimiento, formar nuevas familias, tener trabajo, poder tener su casa, poder tener su familia, hoy resulta que todo esto se achicó. Pero con el pasar de los años, yo no voy a hacer política, eso lo dejo a criterio de ustedes, con el pasar de los años habrá tenido altos y bajos, y eso es de ideología, lo dejo a criterio de ustedes, pero es lamentable que hoy veamos que todos esos chicos que podrían acceder a la universidad, hoy tenemos en la UBA, en nuestra querida casa, que ha juntado y ha sido una suerte de abrazo para que cuando hay crisis económicas albergar a todas aquellas personas que han querido estudiar porque no encontraban trabajo y era el camino para acceder al trabajo, ¿no? Y esa educación simple
costosa porque somos docentes y no tenemos muchos recursos, somos docentes a pulmón muchas veces, y vemos que todo esto de pronto ha colacionado, ¿no? Ha colacionado porque cada vez que tenemos una crisis económica vemos que muchos de estos chicos que tendrían que estar estudiando y trabajando no encuentran trabajo, van a la universidad pública, se quieren perfeccionar, y luego los altísimos costos para perfeccionarse, llámese transporte, alimentos, bibliografía, etcétera, 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 le impiden por ahí la finalización, y por esto tenemos abandono, ¿no? Y la UBA en esto es una gran carencia que ha tenido de no saber abrazar a esas personas y volverlas a traer al sistema de educación pública y gratuita. Eso es una crítica como docente de tantos años también. El segundo tema que es para ver es que en estos momentos de crisis económica las universidades privadas solamente son aquellas en donde ha podido acceder, digamos, el decil más alto, hablando de distribución de ingresos, el decil más alto de la sociedad, y entonces ahí estaríamos en que un 40% del decil más alto va a universidades privadas. Ahora, el decil más pobre, ese de que venía de que yo le contaba, ¿no es cierto?, de esa voluntad, necesidad del educar, de buscar el conocimiento, de las normas de la casa, de la familia, que son los más pobres, el decil más bajo. ¿Cuántos de ellos pueden acceder a la educación? Solamente el 10%. Cifras de la semana pasada. Solamente el 10%. Quiere decir que solamente el 10% del decil más pobre puede acceder a la educación. ¿Y cómo accede? Por supuesto, a la educación pública. Ahora, ¿permanecen en la educación pública? No, solamente se recibe el 29%. Y estas son las crisis económicas. Expulsan al decil más pobre, no al más alto que va a la universidad privada y la puede costear, o viene a la pública porque busca esta excelencia de la cual Raúl hablaba, de la importancia que tiene la UBA a nivel internacional. Pero... y uno ve, entonces dice, no puede ser que justamente los más pobres que necesitan quedarse sean los que vienen, que necesitan quedarse, que el sistema los tiene que abrazar, contener, sean quienes son los que menos se reciben. Entonces uno dice, bueno, ok, voy a verlo por la Universidad de Buenos Aires, fantástico. La matrícula entre el año pasado y cayó en un 15%, en términos generales. Voy a sociales. La matrícula entre el año pasado y sigue cayendo. Voy a relaciones de trabajo, también sigue cayendo. Y entonces uno ve la economía y dice, claro, ¿cómo van a venir a la universidad si están deseosos de encontrar trabajo? Si están deseosos, como diría Chamberlain, ¿no?, de esa familia, que esa mujer y ese hombre que se casaban, que tenían un proyecto de vida, que era tener chicos. Y luego que, si se podía antes, casa propia. Y cuando venían los chicos, ¿qué? La educación. Y cómo tenía que ser la educación y la salud de los chicos, bárbara. Y cómo tenía que ser la familia, contenedora. Entonces el que iba a trabajar era el padre. Esto quedó obsoleto. Luego, hoy, con que nos encontramos con que la madre también accede al mercado de trabajo, se preocupa de la educación de los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ingresos, cuando la madre puede acceder, y también del padre, que resultan ser insuficientes para sostener a ese joven, o ese menor de 18 años, menor adulto, ¿en dónde? En el estadio educacional. ¿Y qué sucede? Cuando veo así, me duele más, porque veo que esto pasa nada más y nada menos que con el 40% de nuestros argentinos. El 40% de nuestros argentinos hoy, olvídense de la política, no me interesa, son pobres y el 10% son indigentes y que conforman ese 10% de ese decil más vulnerable que busca ser educado. Y uno dice, pero no puede ser, o sea, que los más pobres y los indigentes, ante una situación económica como la que estamos viviendo, inflación, devaluación, no voy a decir más cosas feas en este momento tan agradable, son los que más sufren, sí, y son los que se quedan en la calle, sí, y son los que no acceden a la cultura, sí. Esto lo tenemos que revertir. Hay que revertirlo de alguna manera. Entonces acá voy a Amartya Sen, que cada uno de ustedes lo tiene que conocer, ha sido consultado por los gobiernos anteriores,
y es un premio Nobel de Economía, y él justamente decía, bueno, es muy válido todo lo que dice Chamberlain, la familia, las nuevas familias, cómo se interiorizan las nuevas educaciones, etc. Pero veamos ahora también cómo podemos terminar, dije terminar, así lo dice Amartya Sen, terminar con la vulnerabilidad del pobre, de ese pobre en tanto que no tiene alimentos y no tiene educación. Entonces, ¿en dónde está el origen? Según Amartya Sen, ¿no? Premio Nobel de Economía. El origen de tanta pobreza, el origen de tanta indigencia, ¿dónde está? En la educación. Y uno dice, ¿cómo en la educación? Entonces me voy a otros autores. Por ejemplo, me voy a Marshall, ¿no? ¿Qué dice Marshall? Marshall habla y dice cosas muy importantes. ¿Qué pasa con la inversión? En la inversión en general. Si la inversión en general no se transforma en trabajo, y ese trabajo no se transforma, por supuesto, en empleo, y ese empleo no se transforma en educación, ¿para qué sirvió esa inversión? Esto lo traduzco en educación, pues veo hoy presupuesto nacional presentado en la Cámara de Diputados por todos los gobiernos, no hablo de este, hablo de todos. Uno ve educación y lo ve como un gasto. Entonces hasta tenemos que reformular que la inversión no es gasto. ¿Qué es? Y esta educación, ¿qué es? Inversión. Estamos invirtiendo para satisfacer necesidades de quién? De nuestros hijos, de las generaciones futuras, del conocimiento, del nuevo conocimiento, de las nuevas formas de trabajo, como estaba hablando Javier, de esa sociedad que viene, que va a ser disruptiva, va a ser cambiante, pero se alimentó ¿de quién? De la educación que tenemos nosotros. Y esa educación es la que alimenta las computadoras, ese conocimiento científico que buscamos cada uno de nosotros en lo poco o mucho que hacemos. Y cuando uno ve que esto, al que no puede acceder es el más pobre, duele. Y duele mucho. Porque esto es lo que sucede esto bien economista, le voy a decir, la inflación es el impuesto regresivo más duro que puede soportar el más pobre. Más duro, es regresivo, es doloroso, es injusto por naturaleza. Y las consecuencias de esto. Entonces, ¿qué vemos? Que cada persona que no puede acceder a una educación es pobre, bien, pero tiene hambre, le falta salud, le falta contención, quiere venir a la universidad y no puede porque no consigue plata para sustentarlo. Y si la consigue, ¿dónde la pone? En alimentos. ¿Para quién? Para su familia, para sus hijos. Y entonces uno dice, bueno, Gabriela, qué exagerada que estás. Andate al hospital de clínicas en La Guardia y fíjate cómo trabajan nuestros médicos. Que de ahí salen nada más y nada menos que los grandes médicos, que luego van a ser formadores de otros médicos y son grandes académicos y buscados por todo el mundo. Y quiero concluir con algo que quiero que todos hagamos. Tenemos la posibilidad todos de pensar de cómo terminar con la pobreza. De cómo, a través de la carrera, armar alguna ley nueva de contrato de trabajo, de formas de trabajo. Tenemos también la posibilidad de contar con el apoyo de la dirección, con el apoyo de la facultad, con el apoyo del titular de cátedra, de acercarnos al conocimiento para seguir ayudando, para que esa familia, ¿no? Y como les dije, era una oikos, casa y nomia, normas, que en el marco de las normas de la UBA tengamos esa familia que nos abraza, nos contiene y nos muestra el camino de la educación para poder terminar con las crisis económicas. Nada mejor, y en esto estoy con von Mises, nada mejor para cualquier educador ver que sus educandos son mejores. Nada mejor que eso. Y que no se conformen solamente con saber, que sepan más, que se dediquen más, que el saber sea algo que los educa, les guste, lo necesiten. Y uno dice, ¿por qué? Para todos. Esa persona
que hoy está, por ejemplo, en el CONICET, trabajando por un mísero sueldo y es pobre porque no llega a fin de mes, y esto es una deuda que tenemos todos los economistas, esa persona está pensando en satisfacer necesidades de salud o de vida de otros de nosotros, que podemos ser nosotros mismos. Entonces hagamos todo lo que podamos por la educación, por el conocimiento y por nuestra casa, nuestra familia que nos contiene, la UBA. Nada más. Bueno, yo estuve tomando algunos registros, esto que un poco Julián nos invitaba, hay algo que me parece que hay un hilo conductor en todas estas exposiciones que hemos tenido la suerte de escuchar y que tiene que ver con esta recuperación de la historicidad, que de alguna manera Gabriel lo trajo desde la educación. Javier se queda un poco contando cuáles eran los imaginarios, estos temores de que la tecnología nos puede dejar sin trabajo, que es un imaginario que no es de hoy, es un imaginario que se recoge durante el tiempo, a medida que fueron incorporándose nuevos, supongo yo que desde la Revolución Industrial, pero no me querría meter en algo que no lo tengo chequeado. Y bueno, Julián, hablando un poco de estas reivindicaciones históricas, y yo pensaba que siempre estas reivindicaciones históricas, cuando las tenemos, a veces las naturalizamos. Me parece que ese es un gran peligro que corremos, como la democracia, ¿no? Que nos creemos porque la vivenciamos y porque pensamos que 40 años es lo suficientemente sólido para sostenerla, y sin embargo, siempre hay vientos de cambio. Y en esos vientos de cambio vienen a interpelar las cosas que parecía que ya estaban asentadas y eran nuestras. En el caso de las mujeres, esto lo tenemos como mucho más presente. Nosotras no tenemos derechos, nosotras nos prestan derechos, los vamos adquiriendo y siempre están en tela de juicio, ¿no? Siempre es como que, siempre hay que estarlos defendiendo todo el tiempo, no nos podemos relajar. Bueno, me parece que los derechos y las conquistas laborales, en esto que planteaba un poco Gabriela de la interseccionalidad, ¿no? Porque hablaba de, bueno, estos que se quedan afuera, ¿quiénes son quienes se quedan afuera? Y se quedan afuera quienes están más atravesados por situaciones de vulnerabilidad. Y por supuesto que siempre están acompañadas de interseccionalidad. Si nosotros hiciéramos el número finito de lo que mencionaba Gabriela, seguramente vamos a encontrar más compañeras que se quedaron fuera. Porque además están fuera de trabajo. Claro, porque además van a estar con los trabajos reproductivos. O sea, que no es que van a estar buscando trabajo, porque esas compañeras están trabajando. Están trabajando en el trabajo reproductivo, pero sabemos que el trabajo reproductivo nadie se los paga. Una economía invisible que en realidad es la que sostiene la economía productiva, como ya lo sabemos. Y no hace falta que las miren para decirle a ustedes cuánto trabajo tienen, además de venir acá, ¿no? Y esta jornada doble, triple, porque si a alguna de ustedes se le ocurre hacer política, además tienen 3 jornadas. Entonces, la jornada es redonda. No hablemos que tengan familiares a cargo, porque, y en una de esas tienen suerte de tercerizarlo, mentira, igual van a trabajar porque van a ser ustedes las que tienen la carga mental de organizar, que viene Claudita, que viene Pedrita, que ahora lo cuida, todo eso va parte de ustedes. Bueno, no vamos a amargar, dijimos, así que vamos para adelante con algo prospectivo. Bueno, pensaba un poco en todas estas enseñanzas y todo esto que, bueno, acá lo que trae Javier un poquito a mí me hace ruido, la palabra reforma laboral siempre me pica como abogada, como feminista, reforma, siempre que me parece que es de derecha, y tiene razón Javier, ese es un imaginario, y por ahí la respuesta, no sé si la respuesta porque es muy grande, pero por ahí una suerte de noción prospectiva podría ser adueñarse de esa agenda, tomarla y reformularla. Porque es cierto que hay nuevas configuraciones laborales y por ahí, en lugar de pensar que le restamos derechos a alguien, podríamos pensar que le estamos asegurando derechos a otras personas, ¿no? Si nos acordamos lo que pasó en la pandemia, digamos, le decíamos home office, eso no se llama home office. Home office es otra cosa. Hay 3 configuraciones laborales diferentes ahí. Teníamos el viejo home office, lo que se denominaba trabajo online y
la pandemia, que fue como un caos donde no hubo límites y demás. Pero no, eso no es, hay una ley ahora, ustedes seguramente ya la conocen. Entonces ahí podemos distinguir los tres lazos. Bueno, no me quiero ir yo porque me tengo que controlar mi propio tiempo. Bueno, en definitiva... ¿Querés que lo controle? No, ya está, lo tengo para medio minuto más. En definitiva, mi idea, cuando vine acá y me sentí tan honrada de estar en UBA y en sociales, no solamente en UBA, sino en sociales, era pensar en la enorme oportunidad que tengo 40 años de democracia, de estar en un claustro universitario diciendo lo que pienso. Y además, estar de acuerdo o no con mis compañeros de mesa. Y de nuevo, cuando parece que los derechos los tenemos conquistados, siempre aparece quien está agazapado esperando que nos descuidemos. Por ende, me parece que la invitación, además de reflexionar y pensar, y ser nosotros los artífices de nuestra propia agenda, porque esos son los claustros universitarios y académicos, de donde la política toma las mejores ideas. Bienvenida a la política, bienvenidos los partidos, bienvenido el hacer político, porque eso es lo que nos va a defender estos 40 años, para que no sean 40 años, para que sea para siempre. La democracia es nuestra, la vamos a defender y desde la educación pública. Eso es lo que yo digo y eso es lo que pienso, siento y creo que quienes estamos acá compartimos un poco este sentir, así que nada, con la democracia todo, sin la democracia ni las palabras. Bueno, nada más. La verdad que lo primero es agradecer a la señora directora, a nuestra distinguida coordinadora y fundamentalmente a los profesores de la cátedra, de las cátedras, de verdad, habida cuenta del modelo que hemos implementado desde el inicio en la carrera, que es el modelo de libertad con responsabilidad. ¿Sí? Y la libertad de expresión y la caracterización de las ideas y la responsabilidad finalmente de acotar el concepto académico a su máxima expresión. Esto que yo dije, y ustedes saben cómo está ubicada la Universidad de Buenos Aires en el conjunto de unidades académicas del mundo, ese puesto 74, ¿saben por qué está explicado? Por la cantidad de investigadores, que tienen cada una de las universidades. Eso, la entidad que de alguna manera conjuga la importancia absoluta y relativa de la UBA en este caso, es porque está creciendo el nivel de unidades académicas que incorporan investigadores para correlacionar fuertemente el concepto de docencia e investigación, que es claramente la unidad necesaria para la operación académica por excelencia en las universidades. Y esto es lo que están llevando, digamos, el Consejo Académico de la Universidad en este momento. Ya lo ha empezado el anterior rector. La segunda cuestión que quería comentarles es, repasemos un poco la Constitución. Hablamos de partidos, hablamos del tema de, digamos, la teoría del conocimiento, la neotecnología, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, mi distinguido, está discutiéndose ahora, pero hay un concepto que todavía no pudieron resolver. ¿Qué es lo que no pudieron resolver? El daño moral. El daño moral no está resuelto dentro del modelo de inteligencia artificial. Y es algo que vamos a tener que considerar ya en los Estados Unidos y en la Unión Europea, están trabajando en esta dirección. Si volvemos a la Constitución argentina, ¿cuáles son los tres conceptos centrales que manifiesta la Constitución? ¿Qué es lo que el Estado debe brindar? Tres coberturas centrales y fundamentales. ¿Cuáles son?
Educación, salud y seguridad. ¿Correcto? Bien. Hablamos de partidos. Ustedes seguramente habrán escuchado directo o tangencialmente el debate de los candidatos a, digamos, vicepresidentes y presidentes. ¿Había algún módulo específico sobre salud? ¿Había algún modo específico del tratamiento que la salud requiere? El concepto de seguridad social incorpora claramente el concepto de salud. Número 2, educación. La definición de capital humano, un poco lo que se ha comentado acá, tiene tal ponderación que necesariamente esto es lo que nos puede sacar adelante. Y ustedes son los que tienen la enorme responsabilidad. Vean que se la estamos transfiriendo, se la estamos dando, para que finalmente tengan en cuenta que Ezeiza no es la opción. Lo importante es hacer algo y definir algo por todos nosotros. Seguridad, no voy a entrar en detalle porque realmente el tema de educación es central. Es central. Entonces, la verdad es que estoy feliz y contento de que nos acompañen, de estas jornadas, de estas mesas, ¿sí?, que agregan valor. Pero es un compromiso que tenemos que tomar para que esto se potencialice. Y ya les digo el compromiso que vamos a armar otra jornada donde vamos a profundizar un tema que tiene que ver claramente con la proyección de las políticas de Estado y económicas en el futuro. Así que les agradezco mucho que estén, que nos acompañen y espero que este concepto de responsabilidad nos ayude a que este país salga para adelante. Gracias.